Buen día, profesor. Voy a hablar de la estructura del poder, donde los politólogos siempre tienen discrepancia en lo que se refiere a la estructura, el proceso y los tipos de sistemas políticos. Estoy considerando primero la introducción al tema de la estructura del poder, según Luis Boussabrey, en su ensayo que lleva como nombre Una teoría del poder y de los sistemas políticos, donde señala la estructura, el proceso y los tipos de sistemas políticos. Desde el punto de vista estático, cada sistema político tiene una estructura determinada, contando con una clasificación de diversos tipos de sistemas. Tenemos los elementos estructurales y los elementos culturales. Los elementos estructurales consisten en agrupamientos y grupos diferenciados, donde están las etnias, clases o categorías de estratificación a los grupos de presión. Constituyen el mando estructural básico de identificación, posicionamiento y acción de los ciudadanos. Los elementos culturales, como valores, ideologías, creencias e intereses que motivan el comportamiento de los grupos y ciudadanos. Constituyen dos variables: la élite política, un grupo reducido de ciudadanos con posibilidad de acceso al gobierno, y su función mediadora entre el gobierno y la sociedad. También es importante hablar de la élite política. Actúa en diversas estructuras, clasificando como primarias, secundarias y terciarias. Primarias son las legislaturas, administraciones públicas y judiciales. De esta manera, adoptan y ejecutan decisiones de gobierno, siendo que constituyen los instrumentos oficiales de dirección, ordenación e integración. Secundarias son los movimientos y partidos políticos, grupos religiosos y étnicos, medios de comunicación, centros de investigación y estudio, o sea, los grupos de opinión pública. Terciarias, grupos de interés y presión, tales como los sindicatos, organizaciones, grupos empresariales, profesionales. Buenos días, profesor. Mi nombre es Brunilda Osorio, soy del grupo 6. Hoy me toca hablar sobre los tipos de autoridades existentes, como la jerárquica o participativa dentro de lo político. Se configuran diversas estructuras de relación entre el gobierno y la élite política, ¿no? La estructura de la adopción de decisiones que pueden encontrarse centralizadas o descentralizadas, personalizadas o institucionalizadas, ¿no? Por otra parte, la estructura del sistema político se define por las relaciones entre sus componentes, es decir, entre la sociedad, la élite y el gobierno. Y nos encontramos con diversos tipos de sistema. En primer lugar, tipo de autoridades, ¿no?, de carácter estructural, que definen el modo en que se constituye o funciona el poder político del gobierno en su relación con la sociedad, y según esta dimensión puede ser jerárquica o participativa. La autoridad participativa, la élite es plural, surge autónomamente de los grupos sociales y se estratifica en diversos grados de influencia, según el poder social de los grupos que representa también. Existe un control de la élite política sobre el gobierno, que se ejerce de las estructuras primarias de la élite mediante elecciones y representaciones grupales. Eso es en lo que abarca con respecto a la autoridad participativa. En lo que es la autoridad jerárquica, la élite es escasamente plural, tiende a ser relativamente monolítica y las relaciones de control se producen de arriba abajo. La estructura de adopción o de decisiones suelen ser centralizadas y el poder está concentrado en un solo órgano que actúa con total autoridad para poder optar por decisiones importantes y únicas, ¿no? Esa es a diferencia de la participativa, que sí puede optar por tomar decisiones en grupo. Para finalizar, los elementos culturales del sistema político, ¿no?, están constituidos por valores o principios de legitimación que pueden tener carácter sacro o secular, y se dividen en últimos y finales, ¿no? También se puede definir como tipos de sistema políticos.
No, profesor. Bueno, eso es todo en lo que respecta a mi tema. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, mi nombre es Luis Hernán Cáceda Chávez y para dar una acotación sobre el tema que nos toca, ¿no? La estructura y las relaciones de poder. En las relaciones de poder en las organizaciones se manifiestan tanto interna como externamente. Son una relación de fuerza que no se excluyen. El presente artículo da cuenta de los planteamientos teóricos de filósofos y sociólogos, ¿no? Como Michel Foucault, ¿no? En relación con el concepto de poder y las relaciones de poder. En las relaciones de poder, Michel, crítico moderno de las instituciones, teorizó sobre las relaciones de dominio y de control como estrategias de poder que buscan un objetivo en común: el silencio y la obediencia del dominado, un dominado que es, ante todo, un sujeto actuante. Entonces no hay un ejercicio de poder si no hay libertad. El poder es una lucha que tiene como objeto alcanzar sistemas de posicionamiento y de dominio. El poder existe únicamente cuando es puesto en acción. Este actúa no sobre los otros, sino sobre sus acciones presentes o futuras. Mi nombre es Sheila Guerrero y en esta ocasión me tocó exponer la parte de relaciones del poder. Relaciones de poder. Las relaciones sociales de poder son una multitud de interacciones reguladas por normas sociales entre dos o más personas. Se piensa de poder no como un objeto que alguien posee o otros desposean, o se esté localizando en los aparatos del Estado, sino desde una perspectiva racional. Se desprende de la concepción jurídica del mismo, observando que no son las instancias globales las que explican la denominación de la vida de las personas, sino las relaciones múltiples, mínimas locales de la vida cotidiana, que permiten el funcionamiento de los poderes macrosociales. Por lo general se observa el poder desde la esfera pública, la política, dejando por fuera el ejercicio del poder entre otros ámbitos de la vida social, sea esta la familia, las parejas, las relaciones entre compañeros y compañeras, en distintos espacios de la vida como en el trabajo, el partido político, la organización social, el movimiento, el comité, en fin, cualquier espacio de la interacción socio-individual. Las ciencias sociales han abordado las distintas corrientes teóricas. El concepto poder en general se parte de que el poder es una relación, es el medio inevitable de la política y por consecuencia el deseo de poder es una de las fuerzas matrices de los procesos sociales. El deseo de poder llevar al ejercicio de la política y el ejercicio de la implicada capacidad para imponerse sobre la voluntad de un grupo o individuo, a pesar de que éste se deba ejercer a la fuerza y contra la voluntad a quienes o quienes lo resistan. A su vez, considero que el poder está distribuido de forma desigual en toda la sociedad. Por tanto, el poder se da entre los individuos en una relación de dos o más de ellos. Porque siempre como individuos podemos estar ya sea de dos o en grupo, ¿no? La esfera privilegiada es ese, el poder de la política. En conclusión, podemos deducir que las relaciones de poder no se permiten solo en las clases sociales. Nos despedimos agradeciendo su tiempo y consideración absoluta.